el otro fenómeno que yo le quería preguntar a usted, que no lo hemos mencionado y no quiero ser injusto, o bueno, cuando yo no lo he planteado. Este desequilibrio nacional y mundial también ha generado oleadas de migrantes forzados, oleadas de trabajadores o de familias, miles o cientos de miles o millones de personas que tienen que transmigrar. El caso de México es clarísimo. Tenemos ya muchos millones de mexicanos en los Estados Unidos de América, pero también tenemos la presión en el sur de la República de los centro- y sudamericanos, y lo estamos viendo en España y en Alemania y del África hacia Europa, que no son también fenómenos de descomposición producto de esta perversión, digamos, del capitalismo. Indudablemente que lo son, indudablemente que lo son. Pero yo quisiera, para no perder el hilo de mi opinión, volver al asunto. Nosotros señalamos 4 puntos que solo son una síntesis, porque cada uno de ellos lo podemos desglosar y debiera desglosarse. De hecho, cuando hay espacio y tiempo lo hacemos, pero ante un auditorio muy grande, pues más vale sintetizar así las cosas. Creemos, la Oxfam en su informe prácticamente coincide exactamente con los mismos puntos que propone. La cosa no tiene mucha discusión. Yo no quiero ser vanidoso. Lo único que tengo que decir, porque es cierto, es que la Oxfam lo dice ahora, pero Antorcha lo viene diciendo desde hace 20 años por lo menos. Qué bueno que coincidamos con gente muy informada, y que además no es sospechosa de izquierdismo trasnochado. Todos sabemos lo que es la Oxfam. Esas son las medidas que México necesita. Pero de allí no se deduce que sea fácil ponerlas en práctica. Antorcha no piensa eso. Y evidentemente que para poder poner en práctica estas medidas y que no se boicoteen, que no se entorpezcan, que no se les meta zancadilla, es decir, que tengan éxito, hay que tomar otras medidas complementarias que pudieran tener que ver con la banca, por ejemplo, ¿no? Que pudieran tener que ver con nuestro mercado internacional. Que bueno, mientras el 80% de lo que producimos, como lo produzcamos, ahorita es lo de menos, va a Estados Unidos, pues Estados Unidos nos cierra la llave y esto se desbarata, ¿no? Entonces sí se necesitan tomar otras medidas adicionales, colaterales, mejor dicho, o ¿cómo se diría? Sí, laterales, pero que confluyen para conformar, digamos, la coyuntura que permita y además que haga funcionales estas medidas. Dado que las clases que se benefician del modelo no lo van a promover ni lo van a permitir, así porque sí, porque lo dice don fulanito, don Aquiles Córdoba, dado que así están las cosas, Antorcha por eso también precisa su planteamiento. Esto lo tiene que hacer el poder público. No se lo podemos confiar a los señores del capital, no podemos irnos sobre la vía ya muy gastada y muy desprestigiada de querer convencer al lobo de que no se coma al cordero y que más le conviene dejarlo que produzca más corderitos para que tenga más que comer el lobo. Eso ya se ha ensayado mucho y al lobo le vale gorro. Él se come el cordero y se acabó. También nosotros ya sabemos eso. Si no lo hace el poder público, si no lo hace teóricamente, cuando menos, representante de todos, ¿quién lo va a hacer? Pero, también dice Antorcha, pero un gobierno que no tenga un contrapeso suficiente, un apoyo suficiente como para enfrentar al poder de los privilegiados, tampoco lo puede hacer. Precisamente allí es donde entra Antorcha. Allí está la razón. Usted decía hace ratito muy acertadamente, doctor, todo lo que analicemos y todo lo que veamos y lo que digamos y lo que pensemos nos tiene que llevar a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué aconsejamos? ¿Qué proponemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar para remediar el problema? Algo de eso estoy yo haciendo ahora. A nosotros nos queda claro que los cambios que proponemos no son solo para que algún presidente de la República
convencido de la elocuencia de Antorcha, diga, sí, estoy de acuerdo, órale, vámonos para adelante. Perfectamente bien. Sabemos que tampoco podemos confiar en convencer al lobo para que no se coma al cordero porque no le conviene. Sabemos además que las medidas están complementadas o reforzadas por otros elementos de la política económica y de la política que también habrá que modificar. Es decir, de alguna manera, y hablando un poco rudamente, o cómo se diría, pesimistamente quizás, lo que nosotros proponemos de alguna manera es un terremoto político. Tenemos claro eso. Y por lo mismo decimos, yo lo he puesto por escrito alguna vez cuando lo creí oportuno. Si un gobierno, el que sea, el de Enrique Peña Nieto o el que sea, quiere en serio curar los problemas del país, cuando menos echar las bases, tiene que reconocer que necesita apoyarse en una fuerza cuando menos equivalente a la de los señores que presionan en sentido contrario. Tiene que apoyarse en el pueblo. Y he dicho yo, por eso es un error, o cuando menos es una clara manifestación de poca voluntad, o más bien de ninguna voluntad, o más bien incluso de oposición a los intereses populares, el que se repriman los verdaderos intentos de organización popular. Mucha gente habla de la organización popular. Yo acabo de leer el libro de algún señor del Colegio de México, Sergio Aguayo, que dice que la salida es que el pueblo se organice. Pero don Sergio Aguayo ataca a Antorcha cada vez que se manifiesta en la calle, cada vez que sale a exigir los derechos de la gente. ¿De qué estamos hablando entonces? Que jueguen al toro pero sentaditos, como dijo el señor. Pues así no se puede. Nosotros creemos que somos, y lo decimos sin vanidad, conscientes incluso del peligro que corremos por eso. Pero nosotros somos la única organización que sí está trabajando para que la gente se organice y que sí habla claro de por qué y para qué la gente tiene que organizarse y lo riesgoso que es hacer esto. Pero también lo decimos y se lo hemos dicho a quien nos ha querido oír de las gentes que gobiernan este país, pero es que no hay otra medida. Al gobierno le conviene que haya una fuerza popular. Debería haber sindicatos fuertes, doctor. El gobierno debía permitir la organización de la clase obrera y que la clase obrera exija, que la clase obrera se defienda. Si de veras hubiera este interés, no en desestabilizar al país, no en hacer aquí una revolución utópica, no señor, sino siquiera equilibrar las cosas. Necesitamos que los obreros tengan una verdadera defensa. De otra manera, como usted dice, ¿qué le dice el patrón? Vas a ganar tanto si quieres y si no, al cabo que hay 20 afuera, 100 afuera, esperando tu propio, ocupar tu lugar. Antorcha no es una organización anarquista. No señor, de ninguna manera. Nosotros estamos totalmente conscientes de que las circunstancias no están para eso y de que, como siempre, la anarquía, al final de los finales, a quien perjudica es al que la provoca. Y a los débiles, que somos nosotros y que es el pueblo. Nosotros creemos, así lo decimos, está por escrito, que lo que nosotros proponemos está totalmente, ¿cómo se diría?, conectado, por hacer la palabra, con los derechos constitucionales. Antorcha tampoco es una organización de violencia. Nosotros no creemos que la ruta violenta pueda funcionar en este momento. Es decir, a estas alturas de la historia, mejor dicho. Lo que hizo Fidel Castro o lo que hizo Mao en China, eso ya no se puede hacer. La evolución tecnológica del mundo, la evolución del espionaje electrónico de los satélites y la relativa casi nula evolución, digamos, de las posibilidades, por decirlo así, militares del pueblo, han creado una disparidad tan grande que es una locura pensar en la violencia. Y si no, ahí están los zapatistas, que han logrado. Ahí están las FARC de Venezuela, que han logrado. De Colombia, perdón. ¿Cómo explica Aquiles Córdoba Morán, el líder histórico, este crecimiento tan exitoso, tan amplio, tan profundo de un movimiento atípico como Antorcha Campesina? Porque han crecido ustedes de una manera impresionante. Es el movimiento social
organizado que más ha crecido en el país en los últimos 40 años. Creo que sí, ¿cómo creo lo que hay explica algo de usted? eso, doctor. La explicación es obvia y está ya prácticamente implícita en lo que digo. La primera parte de la respuesta es que Antorcha refleja, no diré que al 100%, no diré que de modo perfecto, pero refleja en una escala que muchos otros no han logrado alcanzar los intereses de la gente. Ya alguien lo dijo, algunos de los teóricos de la política ha dicho, el verdadero líder es aquel que no inventa nada, ni crea nada solo de su propia cabeza, ni por su cultura, ni por su preparación, ni por su inclinación personal, sino que observa a la gente, observa a la masa, o al grupo de que se trate, adivina, entiende, intuye los intereses de esa gente, los conceptualiza, los verbaliza, los pone por escrito y los convierte en un programa de lucha. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que la masa se ve reflejada en ese programa de lucha. Y dice, sí, yo estoy de acuerdo con ese señor. Y parece que el culpable de todo es el líder. Es el agitador, que es el que está levantando a la masa. Pero el líder no está haciendo más que como un buen espejo reflejando los intereses de la masa. Cuando esto ocurre, es cuando los movimientos crecen y cuando los líderes se prestigian. La masa no es boba, será ignorante, pero boba no. Manipulable a lo bruto tampoco, la gente piensa y la gente sabe lo que le conviene. Si Antorcha fuera lo que muchos de sus enemigos dicen, en efecto su crecimiento sería absolutamente inexplicable, es más, sería absurdo. Pero la realidad no es absurda, ya lo dijo Hegel, todo lo real es racional. Y Antorcha es real y por lo tanto es racional. ¿Y cómo se explica su crecimiento? Así, nosotros reflejamos los intereses de la masa. Lo que yo peleo no es lo que yo quiera o lo que a mí se me ocurre, sino lo que yo veo que la gente necesita. El otro requisito por el que Antorcha se ha desarrollado es porque los dirigentes de Antorcha somos realmente gente limpia y desinteresada. Es difícil decir esto. Todo el mundo dice, ah, sí, pues no, ¿tú qué vas a decir de ti mismo? Te vas a acabar de echar flores. Yo pongo como única excusa o como explicación o como defensa que lo que yo estoy diciendo lo pruebo o lo demuestro con los resultados de mi trabajo. Precisamente con el prestigio que Antorcha se viene ganando. Un prestigio que no ganaríamos si nosotros fuéramos el típico líder corrupto, abusivo, explotador, que en vez de ayudar a la gente, se sirve de la gente para trepar. Nosotros, los antorchistas, no somos ni trepadores, ni ladrones, ni nos estamos enriqueciendo de lo que la gente produce, ni la engañamos, ni la llevamos a aventuras locas. Nosotros no hemos llevado a la gente a la Sierra Lacandona ni a ningún lado a levantarse en armas, ni lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estar todos los días con la gente, a ayudar a la gente en lo que se necesita y sobre todo orientar a la gente para que defienda sus intereses, pero sin que desborde la ley, sin que violente la paz pública. Mucho se nos ataca por las manifestaciones de masas, pero las manifestaciones de masas son un recurso legítimo y legal amparado por la Constitución. Y los constituyentes o quienes hayan perfeccionado el derecho después sabían que se iban a provocar problemas de tránsito. Sabían que se iban a molestar los automovilistas y los comerciantes y los demás, y a pesar de eso consagraron el derecho. ¿Por qué? Porque si no se le da a la masa ese derecho, alguno le ha llamado alguna vez el derecho al pataleo, entonces la estamos empujando a que tome las armas.